Ya, ahora está grabando. Ya, retomamos. Entonces, les decía, acá la ingeniería de informática, la ingeniería de sistemas tuvo mucha participación porque ellos ya se adelantaron con este análisis de Big Data, se adelantaron con este tema de involucrar, llevar la ingeniería informática a la gestión de la incertidumbre, llevar la ingeniería de sistemas a través de la simulación a la predicción. Incluso desarrollar un modelo de ciencia de datos. Entonces, esa época de los años 2000 a 2005 ha sido una generación de ingenieros altamente capacitados en informática, ¿no? Que se han capacitado en Alemania y que desarrollaban modelos, etcétera, etcétera. Y ellos, hay muchas empresas, hay muchas consultoras grandes que tienen sus equipos, que son ingenieros civiles, ingenieros industriales e ingenieros de sistemas, que hacen proyectos en Arabia Saudita, hacen proyectos en Estados Unidos, hacen proyectos hasta en Suiza, y que son empresas españolas que han sabido capitalizar el conocimiento. ¿Por qué les llevan? Porque hacen muy buenas soluciones. Ahora traslado estos mismos problemas a Lima. Yo he vivido casi más de 7 años en Lima, ¿no? Y en esos 7 años que he estado ahí, he visto o he estado bastante atento a los proyectos de transporte que han hecho las municipalidades. Yo recuerdo que el alcalde de Lima hace 5 años, 6 años atrás, cuando hizo este proyecto de la vía de evitamiento en Lima, al momento de hacer el resumen del proyecto, cuando ya le dieron la buena prueba a una empresa, dijeron, cuando este proyecto se termine dentro de 2 años, vamos a reducir la congestión vehicular en 80% en esta parte de la entrada del distrito de La Molina. Se va a mejorar y los viajes de un distrito a otro van a ser más rápidos, se van a reducir 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, etcétera, etcétera. O sea, sacó toda la lista de beneficios y toda la lista de posibles resultados positivos. Le hicieron una evaluación al impacto y el impacto positivo era muy bueno. Hacer este estudio había costado casi 100 millones de soles, una barbaridad de plata. Llegó esos 2 años, lo extendieron 1 año más, 3 años, y yo recuerdo que estaba bien atento. A los 3 años, cuando entregaron la obra, 2 meses después hicieron una evaluación para ver cuál era el impacto. ¿Y saben cuál fue el resultado? Es que la congestión vehicular, en vez de reducirse, había aumentado en un 15%. No había solucionado en nada el problema. Incluso, entre comillas, había empeorado el problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió lo que se esperaba? ¿Qué tipo de profesionales debieron participar más en ese proyecto para que no salga o no haya un resultado así? No aplicaron escenarios futuros, no aplicaron gestión de riesgo, gestión de la incertidumbre, no aplicaron simulaciones avanzadas, no aplicaron muchas cosas que son de nuestro campo. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué había pasado en esos 3 años que hizo que el problema se agrave y que la solución sea peor que el problema? Es que la municipalidad no había tomado en cuenta o no había hecho un análisis de lo que muchos hablamos nosotros en la universidad, pero hablamos en teoría, ¿no? De manera muy, muy simplificada a veces. No había analizado todas las variables. Mientras la municipalidad estaba arreglando una vía amplia, había ampliado 3 carriles, la importación de vehículos en Lima cada año aumentaba en 25%. Y en esos 3 años se había incrementado en 75% la importación. Entonces, el parque automotor se había incrementado en esos 3 años, justamente fue los 3 años que el periodo que más se incrementó en Lima. Se había incrementado casi 150,000 carros. O sea, la gente compraba, porque los carros chinos son baratos, compraban para que vayan a su centro de trabajo. Y en los 3 años, la municipalidad estaba ampliando los carriles, pero no se daba cuenta que por cada vía que ampliaba,
pues estaba reemplazando los nuevos carros que entraban al parque automotor. Entonces, en vez de solucionar un problema, el superávit de carros se había incrementado en esos 3 años en más o menos, como les dije, 75%. Y de ese 75% de esos nuevos carros, la mitad iban a ocupar o a recorrer justamente esas rutas donde se había planificado reducir la congestión vehicular. ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? En que la mayoría de los problemas son muy interrelacionados, sobre todo problemas sociales, son muy interrelacionados, son problemas complejos, se necesita evaluar muchos factores, se necesita conocer bastante, integrar otros campos. Nosotros como ingenieros de sistemas, hay 2 campos importantísimos que debemos integrar. Uno es la estadística y el otro es la gestión de empresas, porque somos un país emergente y el mercado en los países emergentes siempre se está yendo por estas 2 vías. Se está yendo por los análisis de datos y se está yendo por la gestión de empresas donde se optimiza, se mejora procesos. Entonces son los 2 campos que debemos reforzar y que debemos conocer. Hasta allí todo perfecto. Ahora, hay otro campo más que le corresponde a la universidad involucrarse, que es el campo de la investigación científica. Entonces, para hacer investigación científica y para abordar problemas sociales, tanto de naturaleza social o de naturaleza, o que sean naturales, fenómenos naturales, tenemos que profundizar en 2 ámbitos. Un ámbito, como somos carrera de ingeniería, a nosotros nos corresponde hacer investigación cuantitativa. A nosotros no nos corresponde hacer investigación cualitativa. Eso es para los sociólogos, para los psicólogos, para los educadores. Pues, ellos conocen mejor ese tema. Entonces, a nosotros nos corresponde manejar el enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cuantitativo, pues la base es la estadística multivariada. Alguien que no conoce o no sabe estadística multivariada, pues no es investigador, porque la estadística multivariada pues es la que te permite analizar muchísimas variables, muchísimos factores. Ese es por un lado. Pero por el otro lado, la otra base de nosotros es la matemática. Estoy hablando de campos complementarios, porque de hecho que nuestra base de nosotros es la matemática discreta. Nosotros esa es la naturaleza de la informática, ¿no? Pero por el otro lado, por el campo de la biología, el campo de la física, la otra base es el cálculo infinitesimal. Miren, a nosotros, yo recuerdo que en la facultad haber llevado 3 matemáticas en 6 ciclos. ¿No? Y no me da vergüenza decirlo, o sea, en 6 ciclos he hecho 3 matemáticas. Siempre cuando me preguntan les digo, sí, he llevado matemática 1 2 veces, matemática 2 3 veces y matemática 3 2 veces. Entonces en realidad serían 7 ciclos, ¿no? Pero no me da vergüenza decirlo, ¿saben por qué? Porque en el colegio yo en matemática era un alumno muy bueno, ¿no? Incluso gané el 2º puesto a nivel regional en mi concurso de matemáticas. Entonces, cuando aprendía matemáticas en la universidad yo lo veía bastante aburrido. Mejor me iba a programar, a aprender a programar que hacer matemáticas. Entonces me descuidé de las matemáticas, pero después, saliendo de la universidad, lo retomé. Lo retomé porque he trabajado algún tiempo haciendo modelos matemáticos. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque nuestra carrera, como les dije, en nuestro campo de intervención es transversal. Nosotros podemos fácilmente encajar en cualquier ámbito, ¿no? Podemos estar en un laboratorio de química, podemos estar en una empresa en gestión de riesgos, podemos estar en un banco, podemos estar, etcétera, etcétera, en cualquier ámbito. Entonces, como la universidad, como en el ámbito de pregrado, su finalidad esa es la que he visto de varias universidades,
estaba leyendo. La finalidad es darles una buena base para que cuando el alumno haga su posgrado pueda escoger una especialidad y tenga una buena base que le permita abordar cualquier conocimiento de su carrera. Entonces, les estaba diciendo que la otra base que tenemos nosotros es el cálculo infinitesimal. Y el cálculo infinitesimal, pues, ¿qué cosa? No es otra cosa que las integrales, las derivadas, los números complejos, todas esas cosas que nosotros hemos llevado en matemática 3, matemática 2, pues tiene su razón de ser. Esa es la base para analizar conocimientos que están entre la borrosidad y la gradualidad. ¿Y qué tipo de conocimientos son esos? La biología, la física. La biología y la física, uno analiza pequeñísimos cambios pequeñísimos. Y mientras mejor lo pueda representar los cambios pequeñísimos, mejor va a llegar a conocer la continuidad de esos cambios. Y obviamente que para hacer ese trabajo tienes que saber qué cosa, analizar datos. Y para analizar datos, pues tienes que buscar hacer un modelo. Entonces, antes de entrar a esta herramienta, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros de sistemas? Pues hacemos modelos de la realidad. Hacemos modelos. Ahora me dirán, no, nosotros hacemos software o hacemos proyectos de redes. Sí, pero lo hacemos sobre la base de modelos. ¿Por qué? Porque lo modelizamos o lo modelamos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la realidad es muy compleja. O sea, la diferencia entre modelo y realidad es que el modelo es una aproximación de la realidad. No puede ser exactamente la realidad porque dejaría de ser modelo. Tiene que ser una aproximación. Entonces, si nosotros queremos trabajar en el campo de base de datos o desarrollar software o ver requerimientos, pues el ámbito más preciso de eso es, ¿qué cosa? Los modelos de datos. Hacemos un modelo de datos. Cuando hacemos un software que hace más eficiente los procesos, ingresan datos y produce un resultado, ¿qué cosa es? Eso también es un modelo, está sobre la base de un modelo. Ha modelizado todo un conjunto de procesos y ingresan datos y producen indicadores, supongamos que eso es lo que queremos. Entonces, nosotros hacemos modelos y trabajamos sobre la base de modelos. Ahora entremos de nuevo al tema que estamos viendo. Entonces, si nuestro trabajo consiste de primera mano, modelar y representar la realidad o llevar la realidad a través de un modelo, ¿cómo debemos enseñar ingeniería de sistemas en un entorno virtual y también es válido para un entorno presencial? Debemos enseñar, entonces, modelando datos. Y cuando hablo de modelando datos, lo más apropiado y lo más completo sería visualizando datos. La visualización de datos no solamente es mostrar datos y yo voy a agarrar un PDF o un PowerPoint o un Excel y genero un gráfico y digo, este es los resultados de tal encuesta. No, eso no es visualización de datos. Visualización de datos es analizar, comparar, incluso establecer hipótesis. Todo eso significa la visualización de datos. Ahora, ¿por qué debemos hacer visualización de datos en pregrado? ¿Saben por qué debemos hacer visualización de datos? Porque en todas las empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande, se produce conocimiento. Si no se produce conocimiento, se usa conocimiento. Hablamos de nuevas tecnologías y hablamos de tecnologías emergentes. Entonces, a veces, por ejemplo, esos términos también lo confundimos. En la educación, muchos decimos, estamos usando esta nueva tecnología. Y a veces no es una nueva tecnología, simplemente es una tecnología emergente para nuestro ámbito, porque en algún otro campo ya lo está usando. Entonces, si ya lo hemos usado en otro campo y lo estamos trayendo a nuestro campo, ya no es nueva. Será nueva para nosotros, pero no es nueva en términos generales. Entonces, hablamos siempre de tecnologías emergentes, porque hay tecnologías que aparecen y no lo encuentran un uso adecuado en el mercado y se opacan un poco, pero dentro de 2 años se reinventan y vuelven a ser novedosas. Entonces, ahí hablamos de criterios de emergencia, tecnologías emergentes,
haciendo un engranaje los datos. Entonces, les decía que nosotros tenemos que hacer visualización de datos. Entonces, volvamos al campo pedagógico. En el campo pedagógico, cuando nosotros enseñamos, tenemos dos tipos de contenidos de aprendizaje para mostrar a nuestros alumnos. Uno es la visualización de datos y el otro son, que es un proceso previo o una actividad previa, son los estudios de casos, o otros le dicen casos de estudio. Ojo, estudio de casos, si ustedes lo buscan o lo revisan, lo van a encontrar en el ámbito de la salud. Porque en la salud, pues en el campo clínico hacen estudio de casos. Y si yo hablo de estudio de casos, si un médico estuviera acá me va a entender como los estudios que ellos hacen cuando, por ejemplo, no quieren hacer un estudio, una investigación retrospectiva, cohorte, y en vez de hacer eso hacen un estudio de casos. En los otros campos de la ingeniería, en nuestro campo, son más bien una muestra, una extracción de alguna experiencia o de la realidad que se trae de una empresa, de una institución, y lo presentamos a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que ejemplifiquemos, o sea, mostremos un ejemplo concreto, y lo otro es para que ellos tengan un conocimiento, un aprendizaje más efectivo. Cuando uno presenta un estudio de casos, un estudio de casos, eso es lo que busca. Busca que el estudiante pueda relacionar sus conocimientos con algo práctico y concreto que ha sucedido en algún lugar y que lo va a entender mejor. Entonces, ¿cuándo nosotros llevamos estudio de casos a nuestros estudiantes? Cuando ya lo hemos dado los conceptos previos. Por ejemplo, si yo enseñara gestión de empresas, les enseño gestión de empresas, y para hacer una mejor gestión de empresas les enseño una herramienta o una metodología. Y supongamos que yo enseño mejora continua. Y les digo, miren, la mejora continua tiene estos 5 o 4 procesos y es así, de esta forma. Y luego de darles los conceptos, en 2 o 3 sesiones, les digo a mis alumnos, el día de mañana les voy a traer un estudio de caso para que ustedes puedan ver y puedan analizarlo y trabajarlo en grupo de 4. Y les traigo un estudio de caso de la empresa X. Y les digo, en esta empresa X, yo u otra persona aplicó la mejora continua, el enfoque de mejora continua, y fíjense ahora, cada proceso se está analizando, se evalúa, hay métricas, y se va mejorando. Todos los procesos son evaluados. Y los resultados es que la empresa es más productiva. Ahora los colaboradores son más productivos, producimos mejor, no tenemos problemas. Entonces le presenta esos casos. Ahora viene lo concreto y viene la razón de ser de analizar esta herramienta que se llama Tableau Public, que lo vamos a ver el día de hoy. Los estudios de casos no deben ser ejemplos literales. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque no hay que ir a nuestros estudiantes a contarles una historia. Eso no es un estudio de caso. ¿Por qué les digo esto? Nos ha pasado a todos, porque yo también algunos meses he sido docente, ¿no? He sido docente, y entonces cuando no nos podemos averiguar e investigar, pues queremos llevar un estudio de caso y agarramos un caso concreto de una empresa o de algún caso y lo llevamos a los estudiantes, le damos el PDF o sacamos una copia, lean estas 4 hojas, analicen, y cada grupo va a exponer, a ver, analicen el caso, y empiezan a analizar y sacan. ¿Saben qué? Ese tipo de aprendizaje, ese tipo de llevar conocimientos a nuestros alumnos no sirve. ¿Saben por qué no sirve? Porque simplemente les estamos haciendo un acercamiento al conocimiento, pero no estamos produciendo competencias. Ni siquiera estamos acercándonos a las competencias. ¿Por qué? Porque para nosotros presentar un estudio de caso, tenemos que darles datos para que analicen, para que ellos lo analicen, y cuando ellos analizan van a generar
competencias en sus aprendizajes. ¿Saben por qué? Porque van a aprender a sintetizar, van a aprender a interpretar datos, van a aprender a buscar relaciones entre variables. Ahí se da el aprendizaje. O sea, volvemos a lo que yo dije. Si yo llevo un caso, un estudio de caso de la aplicación del enfoque de mejora continua de la empresa X a mis alumnos, tengo que llevarles con datos. Tengo que decirles, miren, esta empresa así era antes y aquí están los datos. Estos son los datos. Por ejemplo, la tardanza, la media el promedio de la tardanza era de 15 minutos. Los colaboradores siempre llegaban tarde. El retraso en las tareas programadas para cada colaborador era 20%. Acá están los datos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y después tengo que llevarle los otros datos y llevarles ahí, miren, y después que yo apliqué este enfoque de mejora continua, pues las tardanzas se han disminuido en 80%, la productividad ha mejorado en 15%, y yo les doy los datos para que ellos analicen. Entonces, es mejor darles datos que darles una gráfica. Entonces los datos ellos analizan y cada grupo me hace un análisis de verdad. Entonces pues un estudiante del quinto ciclo de ingeniería debe ya saber hacer análisis de datos. Entonces yo les doy los datos, les doy una tabla, una pequeña base de datos y ellos lo analizan y me dicen, sí, efectivamente cada grupo me presentará y me dirá, bueno, aquí en la gráfica estoy viendo que la mejora básicamente se ha dado porque se ha incidido más en esta variable o en este factor, etcétera, etcétera. Entonces harán sus propias interpretaciones ellos y yo voy a ser un facilitador como docente. Eso es un verdadero estudio de caso. Si ustedes no tienen el material para producir conocimiento, pues difícilmente están generando competencias en sus estudiantes. Simplemente es como si yo me fuera a contarles un cuento de Sopo, ¿no? Del lobo y la oveja. Me voy y le cuento a los alumnos y le digo, al final del cuento les digo, ¿quién ha sido más malo o quién ha sido más tonto? ¿El lobo o la oveja? Entonces, no se hace eso. Se tiene que haber datos. Entonces, ahí viene la segunda interrogante. Si yo quiero que mis estudiantes analicen ellos mismos datos, si yo quiero tener una herramienta que me sirva para hacer aprendizajes con estudio de casos, ¿qué herramienta debo usar? ¿Cómo lo hago? Ahí viene justamente lo que estoy poniendo en pantalla. Tableau Public. Tableau Public es una herramienta que inicialmente el enfoque era de Business Intelligence, de inteligencia de negocios. Luego se mejoró un poco con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con Big Data, con computación en la nube. Ha hecho una combinación de todo y ha sacado un producto, Tableau Public. El Tableau Public es una herramienta que sirve para los aprendizajes de visualización de datos. Y cuando habla de visualización de datos, hablamos de generar una cultura de datos. Mira, pero ¿quién lo dice? Lo dice Juan, lo dice Pedro. Es pertinente aplicar una herramienta porque aquí viene la otra pregunta. ¿Se debe evaluar la pertinencia de una herramienta antes de aplicarlo? Sí, hay que evaluarlo. Pero no hay tiempo, o sea, va a demorar años aplicar. Bueno, si se debe buscar, entonces, el Tableau Public tiene más de 3 estudios que justifican su aplicación en el ámbito académico de pregrado. Entonces, si hay 3 estudios, pues no hay razón para decirle no. Yo estoy partiendo por esta herramienta. ¿Por qué? Porque nosotros somos ingenieros y nosotros somos ingeniería de sistemas y nosotros analizamos, producimos y le damos formato a los datos. Los datos son nuestro insumo para nosotros. Entonces, ¿qué hay que utilizar nosotros? Tableau Public. ¿Por qué vamos a utilizar Tableau Public? Acá les voy a mostrar la razón. Este es el paper más reciente en Tableau Public.
Miren, este es un trabajo de investigación eh, que se ha hecho en el 14 de febrero del 2020, o sea, perdón, que se ha publicado el 14 de febrero del 2020, o sea, no es ni medio año, ¿no? Una tabla de aprendizaje con una herramienta de visualización de datos. Entonces, ¿cuál es la parte más interesante de este, de este paper? Justamente en esta oración está resumido todo. La alfabetización de datos es importante como un componente para pregrado, para proyectos de investigación de pregrado. Entonces, ellos han hecho un estudio si es pertinente aplicar esta herramienta como, como herramienta de aprendizaje para proyectos de investigación de pregrado. Y los resultados han salido muy buenos. Y no es el único, hay varios. Entonces, nosotros podemos usar esta herramienta como, como una herramienta de visualización de datos en pregrado. Donde haya casos de estudios, se aplica. Donde haya datos, donde se pueda generar datos, se aplica. Y en ingeniería, pues obviamente que en el 90% de los cursos hay datos, se analiza datos, entonces se puede aplicar. Hay el sustento científico para usarlo, entonces es razonable que lo usemos. ¿Cómo vamos a usar esta herramienta? Lo vamos a usar, y yo les voy a simplemente hacer una demostración, porque no necesito hacer más, porque somos profesionales de sistemas y de informática, perdón, y nos va a ser fácil manejarlo. ¿Saben por qué va a ser fácil manejarlo? Porque el Tableau Public no necesitas conocer conceptos o reglas estadísticas. Lo que necesitas saber es saber interpretar datos, saber darle una aplicabilidad a los datos, saber buscar datos. Entonces, esta herramienta es muy fácil de usar. ¿Cómo usamos esta herramienta? Es sencillo. Este artículo les voy a pasar al chat. Ahí está en el chat. Ya, esta herramienta es sencilla. Lo vamos a aprender y lo vamos a hacer la demostración en esta hora que nos queda. Y miren que es una herramienta bastante interesante porque en el taller anterior que hemos hecho, los más interesados han sido los médicos, porque todos los médicos lo van a aplicar inmediatamente en sus cursos, ¿no? Y acá uno de sus colegas, que ha hecho el mejor trabajo, es el doctor Juan Carlos Herrera Vázquez, ¿no? Lo está usando tanto, lo va a usar, me dijo, para sus cursos y lo va a usar para su trabajo, porque él es epidemiólogo. Entonces, él en el trabajo que ha hecho ha presentado un trabajo real, ¿no? Me estaba diciendo que quería presentar todo el análisis estadístico sobre el COVID en San Martín y le era difícil en otra herramienta. Entonces, le facilitó esta herramienta y lo presentó todo esto, ¿no? Cómo está la evolución del COVID, incluso ha hecho una predicción él acá, ¿no? Miren. Tableau Public. Esta herramienta es colaborativa. Es colaborativa porque puedes trabajar en equipo, puedes publicarlo, etcétera, etcétera. No es lenta, es rápido. Simplemente que cuando yo uso el Zoom y la conexión se hace un poco más lenta, ¿no? Miren, esta es la evolución de proyección de casos, ¿no? Los casos iban a aumentar hasta el 7 de julio. Y precisamente cuando ustedes ven y lo comparan con los resultados del MINSA,
pues la predicción que ha hecho él por una semana tiene una variación apenas del 5%. Entonces es una predicción bastante confiable que él ha hecho acá. Y así ha hecho todos los análisis de casos de fallecidos, tendencias, incidencia de casos por provincia. Un trabajo excelente, ¿no? Entonces, esta herramienta es lo que nosotros debemos aprender como ingenieros, como ingenieros informáticos, para poder llevarlo, para poder enseñar a nuestros estudiantes. Ahora les voy a facilitar perdón, estaba mandando a un chat privado acá. Ahora sí. Ahí está el trabajo este es el ejemplo del doctor Juan Carlos. Y este de acá es el paper del WPABLIC. Ahí les estoy mandando el ejemplo y el paper. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta herramienta? Ahora les voy a mostrar. Es una herramienta gratuita. En realidad son 5 productos, pero el producto más importante es gratuito. WPABLIC. Esta es su página oficial. Perdón, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para no aburrirse. Pueden hacer preguntas o consultas y continuamos, ¿ya? Lo vamos a hacer exactamente 5 minutos para no perder el tiempo. Permitir. Ya. Podemos usar los micrófonos. Si tuvieran alguna pregunta, un comentario o algo que aportar. Richard, Cristian te saluda. Una consulta, Richard. Adelante, Cristian. El paper que nos has compartido es del, a ver, es el SSRN, ¿no? Esta, no sé, creo que es como el cielo, es como Scopus, ¿verdad? Sí. Ahora, no, esto está asociado a una de estas, al cielo, Scopus, o sea, ¿cuál es el origen en todo caso, ¿no? ¿Cuál es el origen del trabajo de investigación? O sea, es un paper publicado por esta organización, no encuentro todavía. No, ese es un trabajo que se ha hecho en la Universidad de Connecticut. 2 universidades son, 2 universidades norteamericanas que lo están usando. Tú vas al PDF, vas a encontrar ahí el resumen del trabajo. Y no solo hay eso, hay varios, ¿no? Hay varios que si lo buscas vas a encontrar varios trabajos de investigación que se han hecho respecto a la pertinencia de esta herramienta para aplicarlo en el ámbito académico, porque anteriormente se aplicaba en el ámbito empresarial, en el ámbito de inteligencia de negocios, y ahora pues lo usan en el ámbito de investigación. Incluso hay universidades que contratan servidores específicamente para hacer proyectos de investigación con este producto, el WPABLIC. Ojo, el WPABLIC es un conjunto de productos, son 5 productos, pero el producto más interesante e importante es gratuito, el WPABLIC. Hay otros, tiene por ejemplo, el producto que es servidor, donde tú puedes almacenar, procesar, donde tú puedes acceder a bases de datos inmensas. O sea, si yo tuviera un servidor, una máquina potentísima, podría hacer Big Data con el WPABLIC. Podría hacer análisis de Big Data. Richard, quería mencionar de que creo que también es conocimiento de los colegas que el Minedu está haciendo un ciclo de conferencias sobre investigación. Y justamente en una de sus sesiones
que va a ser, es un programa de sesiones. El 17 de septiembre va a dar una charla sobre el uso del tablet para visualización de la información científica, ¿no? Entonces, digamos, es un tema que se está dando y están promocionándolo. Entonces, quería eso informar o mencionar. Gracias, Elvio. Sí, una herramienta que se está empezando a usar en el Perú. No es muy conocida todavía, pero poco a poco están, y yo sé que por el crecimiento que está teniendo, o sea, se va a masificar bastante. Si no hubiera alguna otra pregunta, entonces pasamos a ver la herramienta. Ya. Entonces, les decía, la dirección oficial de la herramienta es esto. Les comparto al chat para que lo puedan. Lo que tienen que hacer es simplemente registrarse. Esta herramienta, cuando te registras, es tan sencillo como abrir una cuenta en Facebook. Uno viene acá y se registra. Una vez que se registra, bajamos la aplicación aquí en este botón amarillo, ¿no? Escribes tu correo y bajas la aplicación. Bajas la aplicación y la instalas. Obviamente esos pasos no lo voy a explicar, ¿no? Porque ya todos nosotros es bastante fácil descargar una aplicación. Lo descargamos, lo instalamos y cuando lo instalamos tenemos esta aplicación en nuestro computador. Tableau. Tableau 2020 versión 2. Y lo ejecutamos. Ahora, acá viene otro punto importante. Nosotros, el siguiente reto o el siguiente problema que enfrentamos es de dónde obtenemos datos, cómo gestionamos los datos, dónde encontramos datos. Miren, la mayoría de universidades anglosajonas tienen su propio GitHub, ¿no? Yo sé que nosotros ya lo conocemos, es un repositorio de código fuente, de base de datos, de sincronizar documentación y código fuente para trabajar entre programadores. Pero el GitHub no solo lo usan los programadores, también lo usan los investigadores. Y las universidades tienen sus GitHub, los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Hacen su repositorio de datos en esta herramienta. Por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins, que es la que más reconocimiento y méritos tiene en el campo de la salud y la que está haciendo el análisis del coronavirus a nivel mundial, pues su base de datos los tiene abierto y los actualiza cada 2 horas, cada 1 hora, actualiza los datos a nivel mundial. Y uno puede hacer dos cosas. O conectarse directamente a esa base de datos y trabajar directamente de manera remota con esta herramienta Tableau Public, o descargarlo y trabajarlo localmente en nuestra computadora, o sincronizarlo con el Google Drive, ¿no? Con el Drive de Google. Podemos hacer esas tres modalidades para poder trabajar datos. ¿Dónde conseguimos datos y cómo debemos nosotros promocionar este universo de la gestión de datos? Miren, aquí quería hablarles de otro tema importante, los datos abiertos. Yo sé que ya muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué son los datos abiertos? Los datos abiertos es una propuesta que nació en la Unión Europea hace muchísimos años. ¿Cuáles son la propuesta de datos abiertos? Los datos abiertos nacen de una propuesta política. ¿Qué es lo que dicen? Los ciudadanos pagan impuestos y con sus impuestos mantienen a las instituciones públicas.
Entonces, los ciudadanos son los que pagan pues, a las instituciones públicas, a los ministerios, a las universidades, a las fiscalías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que producen las instituciones públicas, lo que comúnmente producen, ¿qué cosa es? Producen información, producen datos. Esos datos deben ser públicos, transparentes y gratuitos. Claro, hay datos o hay información que en realidad se transforma en un recurso y que tiene una utilidad y que no se lo puede dar gratis. Hay instituciones públicas que viven de eso, esos ingresos, entonces no lo pueden. Pero la mayoría de información que se produce, los datos que se generan, deben estar abiertos a los ciudadanos, para que cualquier ciudadano lo pueda bajar. Entonces, los datos abiertos proponen que las universidades y las instituciones públicas, toda la información que producen, por ejemplo, la universidad produce de investigación, de cuántos alumnos matriculados tiene, de cuántos egresados tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información, o todos esos datos, perdón, esas bases de datos, deben ser transparentes, deben estar publicadas y deben ser accesibles para los ciudadanos. ¿Y para qué sirve hacer esto? Uno, sirve porque en términos de política y de democracia, pues está haciendo transparencia institucional. Uno. Dos, está propiciando que haya más espacios de innovación, perdón, de investigación e innovación. ¿Por qué? Porque al haber datos, yo puedo hacer investigación y puedo analizar los datos. Si yo quisiera analizar las plagas y los problemas de la producción de arroz, pues ¿qué tengo que hacer actualmente? Tengo que ir a mandar un oficio al Ministerio de Agricultura. El que me recibe el oficio lo manda al área específica de estadística y le dice, me ha llegado este oficio, le envía otro oficio. Él llega al área de estadística, no sé qué área es, puede ser área estadística o área de manejo de información, lo pasa a otro encargado, ese encargado dice, bueno, no tenemos la información completa, aquí solo tenemos esto, y te da una parte de la información. Entonces, los datos, la producción de datos y de información no está disponible ni está integrado. ¿Y eso qué es lo que produce? En realidad lo que produce es una barrera a generar nuevos conocimientos y a generar innovación. Entonces, las bases de datos de instituciones públicas deben ser abiertas y deben ser públicas. Si yo como docente universitario, como investigador, quiero hacer una investigación sobre las plagas y el precio del arroz, pues debo entrar a un portal y en ese portal debe estar todas las bases de datos, libre y abierto, para que yo le descargue y lo analice. No tendría por qué estar enviando un oficio pidiendo. ¿Por qué? Como les digo, la propuesta de datos abiertos es que todo lo que se genera a través de los impuestos de los ciudadanos debe estar disponible y debe ser gratuito. Entonces, el gobierno peruano ya es como 5 o 6 años, si no me equivoco, que ha entrado en este nuevo enfoque de datos abiertos y ha creado esta plataforma de datos abiertos. Sí, gracias, Cristian. Entonces, acá en datos abiertos, obviamente que todos los datos que ponen acá, yo ya he revisado varias bases de datos. La base de datos más interesante que he encontrado es en desarrollo social. En desarrollo social he encontrado datos el número de consultas telefónicas, número de discapacidad, de salud, creo que es. ¿Ven? Base de datos censales, intercambio. No, acá tienen buscado violencia. Es violencia familiar.
La base de datos más completa y más grande es la de violencia familiar, porque es una base de datos con 8 millones de registros y tiene muchísimas variables. Tiene, por ejemplo, el tipo de violencia, psicológica, física, violencia en la niñez, violencia sexual, dónde ha sido la denuncia, en qué comisaría, cuál es la profesión o la actividad económica de la víctima, del violentador, cuál es el nivel educativo, el sexo, si ha habido anteriormente casos de violencia. Entonces, es una base de datos bastante grande. Y en esa base de datos se puede hacer muy buenos modelos predictivos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay bastante insumo para hacer producción científica. Entonces, ¿dónde encuentro? Consultar violencia familiar. A ver, violencia. Consultar. A ver, violencia, creo que tengo que ponerlo en inicio, ¿no? Para que sea general. A ver, violencia. Violencia. Dice Data Consolidated PIB. Esto es, denuncias extraídas del CIPOL, Sistema de Denuncias Policiales sobre Violencia Familiar, ¿no? Entonces, esta base de datos, por ejemplo, es enorme. Si ustedes quieren analizarlo o usarlo como insumo para hacer un modelo predictivo, pues acá tienen la base de datos. Ahora, nosotros para verlo brevemente el uso del Tableau Public, vamos a usar lo que está de moda. ¿Y qué está de moda? El COVID, ¿no? Entonces, vamos a ir acá y buscar COVID. COVID-19. A ver. Ya, acá tenemos la base de datos. Casos positivos. Vamos a ver este pequeño ejemplo para que yo les pueda indicar cómo se usa esta herramienta Tableau. Tenemos casos positivos. Nos dice que está actualizado hasta la fecha de hoy y lo vamos a descargar, ¿no? Miren, está en formato CSV. Ahora, ustedes saben que el enfoque de datos abiertos promueve una extensión que no sea comercial, o sea, el CSV. Y el CSV, pues, significa valores separados por coma, ¿no? Ahí está una sigla en inglés. No promueve el Excel, no promueve las extensiones del SPS o del R, no, promueve el CSV, ¿no? Entonces, es la tabla que acabo de descargar. Voy a hacerle una pequeña revisión para poderlo usar. Positivos COVID-6, ¿no? Porque le he bajado ya un montón de veces. Entonces me voy acá. Lo voy a poner en la carpeta que estoy trabajando. Capacitación. En Tableau Public. Y lo voy a poner. Esto de acá ya está desactualizado. Miren, esta herramienta en realidad, la mejor forma de usarlo es conectarlo remotamente. ¿Para qué? Para que se sincronice, ¿no? Trabajemos en tiempo real. Si la fuente de datos actualiza datos, automáticamente en la herramienta se actualiza. Ya no hay necesidad de volver a hacer análisis o de volver a conectar esta tabla. Ahora, esto yo lo voy a convertir en formato Excel, porque el formato Excel lo manejamos mejor o lo manejan mejor todos, ¿no? Y lo voy a convertir en formato Excel porque lo voy a llevar, lo voy a poner en el Drive, ¿no? Lo ideal es que ustedes lo usen en el Drive para que lo puedan compartir algún ejemplo con sus estudiantes y lo puedan analizar. Lo voy a convertir a Excel para que sea más fácil trabajar. ¿Ya? Lo puedo trabajar directamente en formato. Quiero mostrarlos las variables o las columnas que tiene esta base de datos. Pero no solo eso, también quiero hablarles de otros criterios para que lo tomen en cuenta. Tableau Public, positivos COVID, ¿no?
no hay otra forma de abrir datos que están valores separados, no tenemos que cortarlos. Por coma, siguiente, siguiente. Ok. Claro que va a demorar unos segundos en cargarse porque es una base de datos grande, ¿no? ¿Cuántos contagiados ya tenemos? Casi medio millón, ¿no? O 400.000, creo que por ahí vamos. O sea, esa es la cantidad de registros que debía haber. Ahora, ¿por qué lo estoy abriendo yo en el Excel? Miren, en el Tableau se conecta directamente en la fuente de datos. Pero, ¿qué les quería decir? Que esta herramienta tiene varios enfoques. Y uno de sus enfoques es base de datos georreferenciadas. ¿Qué quiere decir georreferenciadas? Que usa el posicionamiento GPS para poder obtener este dato y poder mostrarlo dentro de un mapa. ¿Por qué? Porque usa recursos tecnológicos que hacen que todos los datos se georreferencien y se muestren en una herramienta de visualización de datos. Bien. Ya está. Acabo de... Son 433.000 registros, ¿no? Lo estoy poniendo acá en negrita para verlo. Y acá tiene un dato, un UID. Tiene acá un dato, una columna con datos encriptados. Tiene el departamento, la provincia. Tiene el método de tamizaje, de prueba de tamizaje. Prueba rápida y lo otro, prueba molecular. Tiene la edad de los contagiados, el sexo y la fecha del resultado, la fecha en la que se ha hecho el análisis. Entonces, miren, como les estoy diciendo que esta base de datos tiene un enfoque de computación en la nube, de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios y de georreferenciación inteligente, si yo le llevo esta base de datos directamente así como está, probablemente va a tener una dificultad para interpretar los datos automáticamente. ¿Por qué? Porque para nosotros normalizar base de datos georreferenciadas, pues la norma dice que debe ser en una escala jerárquica de las divisiones geográficas, ¿no? En el caso del Perú, la división pues es país, departamento, provincia y distrito, ¿no? En el caso de España es país, luego vienen comunidades autónomas y de ahí vienen las otras divisiones. En el caso de Estados Unidos son estados y así cada país tiene su propia forma de organización política y geográfica. Entonces, ¿qué pasa si yo lo entrego así como está al Tableau Public? Va a tener un problema de identificar. ¿Por qué? Porque a pesar que tiene algoritmos de inteligencia artificial, pues se equivoca. Por ejemplo, Trujillo es una ciudad que está en varios países. Trujillo lo encuentras en Puerto Rico, lo encuentras en España, lo encuentras hay en otro lugar, no recuerdo, pero lo encuentras en varios países. Entonces, si dejamos que analice automáticamente, puede confundirse y no saber si se trata de Trujillo de Perú o Trujillo de España, o Trujillo de Puerto Rico o Trujillo de República Dominicana. Entonces, tengo que darle la característica de la división geográfica de acá. Entonces, yo voy a crear acá una columna y lo voy a poner Perú, ¿no? Para que sepa que se trata de Perú. Ya. Y ya, perdón, país. País, y acá lo voy a poner Perú, ¿no? Listo. Ya ustedes lo van a dar múltiples aplicaciones. Yo estoy simplemente haciendo un ejemplo bastante simple y de cómo usar esta herramienta. Ya está. Ya le di la forma, entonces ahí ya lo va a entender mejor el Tableau. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar como Excel para que sea más fácil y para compartirles a ustedes. No quiero en escritorio. Quiero ponerlo en la misma carpeta. Tableau Public. Y lo voy a poner acá, ¿no?
19 is. Ya. Ya está. Claro, demora un poquito que en el Excel porque recuerden, son casi 500.000 de registros, ¿no? El Excel no es apropiado para hacer análisis de datos, de volumen de datos grandes, ¿no? Ahora, me voy a mi herramienta Tableau. ¿Cómo funciona el Tableau? Miren, el Tableau cuando ustedes lo abren, cuando ustedes lo instalan y lo abren, tiene 3 componentes acá, o 3 divisiones en su interfaz. Conectar te sirve para que te conectes a una fuente de datos. Puede ser local, archivo de Excel, texto, JSON, Microsoft Access, PDF, archivos espaciales, archivos estadísticos. O te puedes conectar directamente a un servidor. Esto es más novedoso, porque yo puedo acá sincronizarle con el GitHub y me puedo conectar, por ejemplo, al repositorio de la Universidad Johns Hopkins, de Harvard, del MIT, de la NASA, porque la NASA también tienen datos abiertos. Y puedo yo analizar en tiempo real la producción de datos que ellos tienen. Y si ellos hacen un cambio, acá también se va a reflejar el cambio. Entonces, esto nos sirve para hacer esto. Yo voy a conectar en mi archivo Excel, que acabo de generar. Y acá está, ¿no? COVID-19 Quiz. Miren lo que hace, empieza a conectarse. O sea, no tiene la lógica del Excel, que abre directamente los datos. No, aquí los conecta. Está ejecutando la consulta porque está conectándose a una fuente de datos. Simplemente hace una conexión, no hace otra cosa. Ya lo conectó. Este es el espacio de trabajo. Acá me dice la base de datos y acá me está mostrando las hojas, ¿no? Entonces, analizar y hacer visualización de datos en esta herramienta Tableau Public es bastante simple. Simplemente, el primer paso es arrastrar la hoja y ponerlo acá. Aquí nosotros podemos crear uniones, o sea, podemos generar campos claves, podemos hacer intersecciones, podemos hacer lo que nosotros, por ejemplo, lo que algunos colegas hacemos en base de datos, cuando hacemos consultas en SQL, generar el inner join, el left join, el right join, todas esas formas de unir, hacer intersección a la izquierda, incluyente, excluyente, aquí se puede hacer en simples 3 pasos. Miren, ya está. Ya está, acá me dice actualizar ahora, lo actualizo. Algunos datos, si se dan cuenta, ya me ha identificado como dato georreferenciado. En donde dice aparece este icono del mundo es porque ya lo detectó. Sin embargo, el país no me lo ha detectado. Voy a cerrar esto. Creo que ya actualicé en el momento equivocado. A ver, voy a tratar de ir a la hoja de trabajo. Miren, el siguiente paso es ir a la hoja de trabajo. Es hacer clic acá donde aparece resaltado con el color de fondo amarillo la hoja 1. Y ahí ya me lleva al espacio de trabajo. Ahora, esta herramienta, cuando lo usan por primera vez, es un poquito lenta. ¿Por qué? Porque tiene muchos de esos recursos que se ejecutan remotamente. Y no se ejecutan localmente. Como les dije, tiene enfoque de computación en la nube. Entonces, todo lo que se hace en la nube. Miren, ya se conectó a mi espacio de trabajo. Este es mi espacio de trabajo. Y mi espacio de trabajo es filas, columnas. Porque no olviden que en los datos, las bases de datos estructuradas, hay estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas son en realidad filas, columnas. Son una representación matricial de registros. O sea, hay que entenderlo así. En la investigación igual. En el enfoque cuantitativo también hay que entender que los datos se representan en una matriz y que los análisis que se hacen son sobre esa matriz.
Entonces, la idea de matriz siempre debe estar presente. ¿Qué tengo que hacer acá para hacer un pequeño ejemplo de este análisis? Miren, país no me está diciendo que es un dato georreferenciado. Yo tengo que decirlo al programa que esto es georreferenciado. Me voy acá a país y tiene acá una función geográfica. Y le digo que es país región. Ya está. A distrito igual. Función geográfica. Y acá está distrito, no hay. Como no hay, lo pongo ciudad. ¿Por qué no pongo distrito electoral de Estados Unidos? Obviamente porque es otro tipo de clasificación geográfica, no es lo mismo. Distrito, departamento, también le digo lo mismo. Función geográfica, ya le digo, departamento, acá está. Ya está. Y ahora tengo que generar la jerarquía. Pero antes de hacer eso, miren, se dan cuenta que estos campos los está tomando como dimensiones automáticamente la aplicación Tablupad. Y todos los campos que guardan valores calculados o valores numéricos los transforma en mediciones y dice nombre de medidas. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho medición. Y obviamente que eso es lo que se tiene, ¿no? Ahora aquí yo tengo que generar mi jerarquía. No olviden de que ahora las bases de datos más interesantes, incluso para investigación, son georreferenciadas, porque nos permiten clasificar mejor, organizar mejor el trabajo y tener otras variables adicionales para hacer un mejor análisis. Entonces, dentro del país lo pongo departamento. Tengo que hacer esta jerarquía para que el sistema lo entienda. Ya está, ya se generó la jerarquía. Y debajo de departamento está obviamente la provincia, ¿no? Tengo que ponerlo provincia acá. Ya está. Y debajo de provincia, distrito. Ya está la jerarquía. Ahora ya está listo. ¿Qué me faltaría? Fecha. Miren, la fecha no está como dato fecha. Lo pongo acá como dato fecha. Convertir a fecha. Ya está. Ahora sí está como fecha y lo tengo todo ordenado. Fácil. Lo he hecho en menos de 3 minutos todo esto. Y que en otra herramienta es un poco más lento hacer el análisis, hacer la consistencial se llama, ¿no? Las empresas que hacen procesamiento de datos primero hacen la validación de las herramientas y luego hacen la consistencia de datos, ¿no? Entonces, ya tengo todo listo. Para el ejemplo vamos a trabajar cómo se distribuye los casos por provincia, por ejemplo. Y ahí estaría sacando un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, simplemente hago esto, departamento, arrastro acá y arrastro el recuento. Miren, el recuento ya me lo he hecho automático el sistema. Acá está el recuento. Y miren, ya tengo acá mis datos, ¿no? Ahora lo puedo cambiar para mostrarlo verticalmente y se entienda mejor. Ahí está, miren. Lima generó, tiene 206,000 contagiados. A ver, San Martín, ¿cuánto tiene? San Martín tiene 9,065. Creo que está desactualizado 3 días más o menos por ahí, ¿no? Porque hay más. Pero esos son los datos que nos ha proporcionado MINSA. Piura, acá he hecho un análisis bastante simple y una gráfica bastante simple. Ahora, puedo clasificarlo geográficamente. Me voy acá y ya me diferencia por departamento. Solicita conectarse a unos recursos, porque este programa trabaja con muchos APIs. APIs obviamente gratuitos, porque esta herramienta, en específico esta, la que les estoy mostrando, es gratuita, no se paga nada. Hay otras herramientas que son comerciales y que sí se pagan, ¿no? Ahí está el mapa. Y miren, ya acá lo clasifica por departamento, ¿no? San Martín 9,000, Lima 206,000, Loreto 11,000, Piura 21,000, y así tengo yo mi análisis representado en un mapa dinámico. Esta herramienta facilitaría hacer el trabajo de investigación con enfoque colaborativo. Ustedes saben que también hay investigación colaborativa, y la investigación colaborativa es que pueden trabajar un mismo tema
un mismo tema de investigación en diferentes ubicaciones geográficas. Por ejemplo, si quisieran hacer una investigación epidemiológica sobre el dengue, es una enfermedad endémica que está en toda la Amazonía, ¿no? 3 universidades, 3 facultades de salud, tanto la de San Martín, la de Loreto y la de Pucallpa, dicen, vamos a hacer un análisis del dengue para ver, cómo es la evolución del dengue, cuál es la incidencia, perdón, el término apropiado de salud es la prevalencia, ¿no? Para ver la prevalencia y para ver qué estrategias vamos a usar para disminuir los casos de dengue. Los investigadores ya no necesitan moverse, ni necesitan usar varias herramientas para procesar y compartir sus datos. Solamente necesitan usar el Tableau y cada uno aporta de diferentes partes su fuente de datos conectándose a un mismo tablero. Este es un tablero y trabajarían con esta herramienta. Ahora, aquí yo estoy haciendo, pues, datos en barras, datos en mapas, pero puedo hacer también predicciones, puedo hacer gráficas de curvas. Por ejemplo, si quiero ver la evolución de los contagios por coronavirus en Perú, es simplemente, no necesito mover nada acá. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que decirlo que la variable principal, de donde se toman los datos, va a ser fecha. Tendría que decirle que ese tipo de variable es continuo y tendría que especificarlo en su unidad mínima. ¿Cuál es su unidad mínima de esta variable tiempo? Es días. Si en la columna o en la variable se registrara, por ejemplo, año, mes, día y hora, la variable mínima va a ser hora. Entonces hay que tomar en cuenta la categoría que hay en una misma variable, ¿no? Pueden haber muchas. Entonces, y aquí las categorías se evalúan de máximo a mínimo, o sea, tengan en cuenta eso. ¿Para qué? Para que no les complique, porque a veces cuando lo vemos con el enfoque tradicional, esta herramienta inicialmente nos complica un poco. ¿Por qué? Porque cuando lo mira alguien que ha trabajado en SPS, o en cualquier otra herramienta estadística, pues al inicio le es un poco complicado mirar porque su enfoque y su manera de trabajar es un poco distinta. No es como el SPS, no es como el R o no es como otros softwares. Y los que somos informáticos y hacemos gestión de base de datos, hacemos o programadores y manejamos el lenguaje SQL, también a veces nos complica un poco porque tenemos esa visión más del query, de manejar las consultas query, ¿no? Aquí también tiene un poco de eso, pero como aquí lo está simplificando, entonces hay que verlo que esta es una matriz con dimensiones y medidas, y que en cada variable hay un espectro de datos. Si son continuos es un espectro, entonces, pero si es discreto, van a ser por categorías. En este caso, fechas es por categorías. Entonces, si yo quiero ver la evolución de los contagios en Perú, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quito departamento, quito país, el recuento lo dejo ahí. ¿Qué tendría que hacer si quiero hacer a nivel nacional? Ponerlo esto, ¿no? Fecha. Miren, ahí no me está mostrando nada. Tengo que ir acá y ver qué es lo que voy a hacer. Aquí yo tengo que desglosarle a su unidad mínima. En investigación también se hace eso, ¿no? Cuando uno usa herramientas para hacer análisis de datos, sobre todo en ciencia de datos, se hace eso. Entonces me voy y lo pongo en días. Ya lo puse en días. Lo cambio la posición para verlo mejor, ¿no? Ahí está. Miren, esta es la evolución de los contagios por coronavirus en Perú, ¿no? ¿Cuándo fue el primer caso? El 6 de marzo. Aquí ya me lo muestra en una pequeña etiqueta emergente, ¿no? El 6 de marzo. Y así fue creciendo, ¿no? Y el pico más alto fue el 27 de mayo, ¿no? Que fueron 7.371 casos justamente ese día.
Ahora, dice que voy a minimizar para verlo mejor. Nos dice acá que a ver, ¿hasta cuándo lo tenemos? Lo tenemos hasta el 2 de agosto, o sea, con 2 días de anterioridad. Miren, tenemos toda la evolución. Si yo quisiera hacer evolución por departamento, verlo por cada departamento, lo único que tengo que hacer es jalar el departamento acá y lo llevo acá. ¿No? Perdón, acá, bien hecho. Y como son varios departamentos, pues miren, la evolución, la gráfica se ve en Lima, se va a ver más marcado y más diferenciado porque ha habido más casos, ¿no? Los dos departamentos. Quito departamentos para ver la tendencia. ¿Qué más puedo hacer acá en esto? Todos los análisis estadísticos se pueden hacer en esta herramienta. Se puede correlacionar, se puede hacer predicción, se puede hacer regresión. Pero esta aplicación o este programa, lo interesante es que tiene muchas funciones automáticas. Por ejemplo, para hacer predicción, tú no necesitas buscar una técnica o hacer un modelo regresionar o seleccionar una herramienta de qué tipo de regresión quieres hacer. Simplemente tienes que ir acá a la curva, pones la línea de pronóstico, te va a poner la línea de pronóstico y pongo la tendencia para ver la tendencia, a ver hasta dónde. Miren, la tendencia ya no es como antes, ¿no? La tendencia está un poco a nivelarse, o sea, de hecho estamos en la meseta, pero la meseta se ha transformado en cordillera. Y acá me ha hecho una predicción para una semana. Me ha hecho del 1 de agosto hasta el 8 de agosto. Me ha hecho una predicción. Ahora, tenemos 2 días de diferencia. Como el MINSA nos ha entregado hasta el 2 de agosto, pero en realidad lo tenemos hasta el 4, pues podemos comparar si esta predicción que ha hecho la herramienta es fiable o no es fiable. Miren su fiabilidad que tiene. En realidad es enorme, ¿no? Si me voy al Google, me voy acá a ver casos de contagios de coronavirus, voy a escoger Perú. Ah, está cargando. Acá está. Perú, Perú, Perú. Acá está Perú. Selecciono Perú. Estamos con 439,000 casos, ¿no? A ver. Aquí están nuevos casos. Ya, el 4, 6,790, 6,667 y el 6,600, 6,790. A ver. Nos vamos a la herramienta y vamos a ver su pronóstico. $5,939 para el 7 de agosto. Ah, ya, yo quería saber del 4. 5,533. A ver, del 4 acá. Acá dice 4,250. Acá dice en el 3, 5,502. Ahora, ¿por qué no son buenos estos pronósticos? Obviamente porque aquí hay un sesgo, ¿no? Y el sesgo es un sesgo muestral, o sea, cualquier estadista pues fácilmente identificaría que no es posible hacer un buen modelo de predicción en los casos de contagio de COVID-19. ¿Por qué? Porque el sesgo es muestral. ¿Y por qué es un sesgo muestral? Porque la cantidad de casos depende de las pruebas de tamizaje que hagan. Si mañana se les ocurre, si mañana los que hacen pruebas se enferman el 10% y no asisten, hacen 10% menos pruebas y va a aparecer 10% menos casos. Si pasado mañana extienden las pruebas y hacen más pruebas, aumentan los casos. Entonces es un sesgo, no se puede hacer un buen pronóstico.
Pero esto de acá sí se ajusta. Sí es muy bueno para hacer modelos. Ahora, no olviden que para hacer predicciones necesitamos hartísimos datos, ¿no? Hartísimos registros. No se puede hacer una predicción con 1000 datos, con 5000 datos, con 10.000 datos. No, 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 eso no funciona. No funciona. He visto que hacen predicciones así, pero no, eso es absurdo. O sea, se necesitan muchísimos datos para hacer una predicción. Aquí ya más o menos se puede, porque son casi 500.000 de datos. Entonces, miren, hemos hecho la predicción, hemos hecho la evolución. El siguiente paso de esta herramienta es guardarlo y publicarlo. Y ahora voy a ir por acá. Para yo poder guardar, se supone que tengo que haber creado mi cuenta en el Tableau Public. Abrir una cuenta en Tableau Public es gratuito. Ahora le pongo un nombre y lo voy a poner evolución COVID. ¿Por qué estoy haciendo esto del Tableau Public diciendo este ejemplo? Porque esto lo vamos a llevar nosotros a nuestros contenidos de aprendizaje luego. El Tableau Public lo pueden usar no para proyectos grandes, lo pueden usar para proyectos pequeñitos, para hacer ejemplos de casos. O sea, no solamente es analizar datos, sino es también incluso hacer infografías. El Tableau Public te permite hacer infografías. Tú puedes tener solamente 10 datos y con esos 10 datos generas indicadores infográficos y lo haces en esta herramienta. O sea, me van a decir, no, pero no tenemos datos, necesitamos una base de datos. No necesariamente necesitan base de datos, necesitan pocos datos para generar visualización infográfica. Y para hacer análisis estadístico o un poco de ciencia de datos, pues simplemente tienen que tener base de datos. Si no las tienen, se los buscan. Con fines académicos podemos usar los repositorios de otras universidades o de otros institutos de investigación. ¿Qué hace con esto? Lo publica. Lo publica y esa publicación es libre. Ahí en esa base se puede hacer discusiones, análisis, comentarios, se lo puede compartir y ahí está en mi Tableau Public. Ahí está en mi cuenta. Y esa cuenta es pública. Yo acá lo puedo editar si quiero, o sea, lo puedo editar directamente entonces le he puesto evolución del COVID-19 en Perú, ¿no? Y ahí está mi nombre, aquí está la predicción que ha hecho, la estimación, lo pone con estimación, está la curva de evolución, y miren, me permite pasarlo como imagen, dato, tabulación cruzada, PDF, PowerPoint, libro de trabajo, obtener aplicación, o simplemente compartir. Entonces, esto de acá ya es público. Yo les puedo compartir a ustedes. Lo voy a poner acá en el chat. Y ahí está. Ustedes lo pueden visualizar. Para terminar, esta herramienta es tan didáctica que no necesitan ustedes buscar manuales, buscar ir al YouTube, porque aquí mismo está todo. Miren, tiene, llamémoslos herramientas, tiene 3 tipos de herramientas. Galería. ¿Qué tiene en galería? No tiene galería de fotos. Tiene una galería de los trabajos más importantes que han hecho investigadores, analistas, especialistas y que ustedes lo pueden tomar, porque estos archivos están guardados en formato editable, o sea que ustedes pueden ver cómo lo han hecho. Acá tenemos, miren, un montón de casos que han hecho en diferentes ámbitos, ¿no? Hasta para analizar poemas, rankings, análisis de música, el desempleo en Estados Unidos, empoderamiento de la mujer en el Reino Unido, estudio de activación de volcanes en Japón,
el crimen en Estados Unidos, y así ustedes pueden ver el caso que mejor les llame la atención y lo pueden usar para hacer sus propios trabajos, ¿no? Conflictos en el mundo, la salud mental en el Reino Unido. Miren, 26% de mujeres del Reino Unido tienen problemas de salud mental y el 9% de hombres tienen problemas también de salud mental. Etcétera, etcétera. Y tiene diferentes tipos de gráficos y tiene datos infográficos. Miren, este gráfico, por ejemplo, es más que una gráfica, es una información infográfica. Entonces, si quieren hacer algo así, también les permite. También pueden hacer este tipo de datos. O sea, miren, el empoderamiento económico de la mujer lo ha hecho con miren, este es un análisis de dispersión. Nosotros lo vemos acá, parece un ramillete, pero en realidad es un análisis de dispersión y es un análisis de dispersión muy interesante, que lo pueden usar como ejemplo. Ustedes dan clic acá y ya tienen el ejemplo y ya ven cómo lo ha hecho el investigador. Acá tenemos autores. En autores, nosotros decidimos seguir a los que mejor trabajos hagan o a los que tengan trabajos de investigación parecidos o que sean de nuestro interés, ¿no? Tenemos científicos de datos, tenemos estudiante, por ejemplo, un estudiante doctoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿no? Que está usando acá para proyectos de investigación. Bárbara tiene 192 seguidores. Ustedes pueden explorar y si ven que tiene trabajos que les interesan, los siguen a ella y ya van a tener. Tienen acá un investigador chino, tienen hindús, de todas las partes del mundo hay investigadores y especialistas que usan. Incluso acá esto lo está usando para Business Intelligence. Acá está usando la herramienta para Business Intelligence. Ojo, esta herramienta antes lo usaban para Business Intelligence, pero luego lo han ampliado y se le da uso muy generalizado. Etcétera, etcétera. Ustedes ya acá lo pueden explorar en otros. Tiene blog. El blog es muy interesante. Aquí en el blog van a ver los casos que se estudian un poco ya más detallados, más profundizados, y les da pautas de cómo hacer análisis de datos, de cómo hacer investigación, información del coronavirus, y tiene recursos. Miren, aquí en recursos, ustedes tienen todos los videos en español para aprender. Tienen en orden. Aquí tienen 3 videos para aprender la descripción general del tablero. Acá les dice cada elemento cómo funciona. Luego les dice cómo preparar o cómo hacer una dinamización de datos. Perdón, acá. Pasa al intérprete. El intérprete es una herramienta con algoritmos basados en inteligencia artificial que les ayuda a dar consistencia a los datos que ustedes ingresan al tablero. Les permite añadir interactividad en los dashboards. Miren, esta herramienta es importantísima porque podemos diseñar tableros, ¿no? Antes era más difícil hacer un tablero, era más complicado y era un poco el trabajo de gente especializada, pero ahora hasta un estudiante puede hacer un tablero. Incluso te permite diseñar para dispositivos móviles con el diseñador para dispositivos. Conexiones a archivos PDF, conexiones a archivos espaciales. O sea, es una herramienta, editar visualizaciones en la web, visualización en descripción emergente, preparación de datos, uniones, datos, divisiones, combinación en una hoja de dashboard. Y acá tienen, para empezar, cómo crear su primer gráfico. Podrían empezar por aquí, cómo crear mi primer gráfico. En actividad son obviamente mis actividades. Ahora, ¿no? Yo en esta cuenta no sigo a nadie, por eso no aparecen mis actividades. Ahora, si ustedes quieren ver buenos ejemplos que impliquen campos muy científicos, donde haya variedad de riqueza de métodos estadísticos, de informática, todo, busquen
busquen ejemplos y trabajos de bioinformática. Porque la bioinformática pues es el campo más completo en el uso científico de las herramientas y de los recursos informáticos. Miren, y van a encontrar ustedes algunos trabajos, por ejemplo, de competitividad, inteligencia, y campos relacionados a biología, ciencias fundamentales, análisis, y van a encontrar ejemplos muy buenos, ¿no? Sobre todo si quieren usarlo para fines de investigación científica. Pero si quieren usarlo para fines académicos, pues va a ser más simple. Y yo sé que en unos cuantos días ya por su cuenta lo van a aprender el manejo de la herramienta. Esta herramienta es muy buena y aprovechen. No sé si tendrán algún comentario o alguna pregunta. Richard, Cristian te saluda. Una consulta. Adelante. Habías mencionado que con Tableau Public se puede desarrollar web service de una manera más eficaz y más rápida. No sé si podrías explicar un poco eso, porque estoy muy interesado, ya que estoy desarrollando una investigación sobre los datos abiertos y gobierno electrónico en Perú. ¿Ya? Entonces yo quiero consumir esos datasets que tiene pues, la plataforma. Y bueno, con Tableau podría de repente darle una solución más rápida, porque imagínate, pues, entender toda la lógica de las APIs del Ministerio de Economía y Finanzas me está costando demasiado. Creo que con Tableau, de repente, consumiendo sus recursos podría hacerse más rápido, ¿no? Y podría encontrar la lógica de una manera más Claro. adecuada. Mira, Cristian, si tu proyecto es de investigación científica, siempre los medios deben ser más prácticos, ¿no? Cuando son proyectos de innovación, ahí sí uno tiene que estar involucrándose bastante en la tecnología, mirar cómo son las APIs, cómo son las pasarelas que existen. Pero si no, como la finalidad de la investigación es demostrar algo, planteas tu hipótesis, estás demostrando algo, el Tableau Public te ayudaría más rápido, sobre todo porque, bueno, no sé cuáles serán los objetivos de tu investigación, pero de hecho, en términos generales, esta herramienta sí es muy buena y es adecuada, uno por el uso, por el campo de aplicabilidad que tiene y por la riqueza de sus recursos. Por ejemplo, te permite hacer conexiones remotas. Entonces, esto ya te ahorraría el trabajo de estar revisando APIs. O sea, y ya han desarrollado un estándar propio. Incluso a través del Drive, del Google, tú puedes sincronizar esta herramienta. Si sincroniza con Google, ya significa que es una herramienta muy buena. ¿Para qué ya vas a estar mirando otras soluciones si tienes una solución más abierta? Para ecuaciones, Gracias, Richard. Gracias. Para ecuaciones diferenciales, ¿qué programas me recomienda? Yo creo que para ecuaciones diferenciales se puede usar, hay dos herramientas muy buenas, ¿no? El MATLAB es una, supongo que deben conocerlo. El otro es el Wolfram Alpha. El Wolfram Alpha es una solución web. El problema del Wolfram Alpha es que es comercial, pero es muy buena para ecuaciones diferenciales. Ahora, hay otra herramienta muy buena que yo lo uso, que es el NetLogo. Es una herramienta para hacer simulación científica. Pero la dificultad del NetLogo es que se tiene que programar, o sea, es con código. Si quieren escribir poquitas líneas de código, hay otra herramienta que no recuerdo, pero te voy a dar el nombre y te voy a dar la edición web, Paula. Y es más fácil manejarlo. Sí hay herramientas para funciones diferentes. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario, alguna pregunta?
Espero que no se hayan dormido, no les aburra. Bueno, Richard, para mí, buenas noches a todos. Es muy interesante la herramienta que estás tocando. Yo creo que nos va, que estás mencionando mucho, y pregrado en la parte de investigación también, ¿no? Depende de la utilización que le demos. Me parece muy, muy interesante la temática. No es que están aburridos, sino están muy atentos. Ah, ya, gracias. Sí, así son los docentes, muy atentos. Se concentran mucho. Bueno, si no hay preguntas, más preguntas, yo les voy a alcanzar sobre todo el temario, ¿no? Porque no les estoy dando eso, no les están asistiendo y no saben qué cosa es lo que va a hablar Richard en cada nueva sesión. Entonces, les voy a alcanzar a sus correos y vamos a seguir avanzando. Ahora, para Sí, hacer... Richard. Y adelante, ingeniera Yanni. Sí, disculpa, y me había puesto mi manito, pero ya se está. Ya nos vemos. Allá, Sí. Sí, una consulta y un favor. El favor es que si nos puedes pasar la grabación, porque hay ¿no? cosas muy interesantes, y una de las cosas que tiene esta herramienta es que podemos mirar lo que has compartido. La otra pregunta que quería hacer, yo utilizo el Tableau en BI, ¿no? Para inteligencia de negocios. Y bueno, pero bueno, tiene otro enfoque, por supuesto, porque ahí sí hay que trabajar bastante los modelos conceptuales y todo eso, ¿no? Para un tema del análisis de negocio. Y la dimensión principal que se trabaja siempre es el tiempo, ¿no? Porque sobre ello es que se consulta, sobre ello es que se mira hacia atrás, se proyecta. En esta forma de usar el Tableau Public, ¿se puede limitar el tiempo, por decir, si es un histórico que tiene 3, 4 años, por decir, y yo quiero mirar solamente un trimestre, ¿también puedo yo ranguear? Claro. ¿Se podría hacer eso? Ah, ya. Ya, eso no sé en qué parte, pero qué bien, porque eso es otra cosa, ¿no? Porque no queremos ver toda la historia de la data, queremos ver específicamente un periodo determinado. Esa era una pregunta. Gracias, ingeniero. Sí, en esta herramienta se puede hacer cualquier tipo de análisis estadístico. O sea, incluso se puede segmentar los análisis o se puede darle categoría a los datos, ¿no? Para que se agrupen de la manera como nosotros queramos. O simplemente jugar con las variables, ¿no? Ponerle discreto, ponerle continuo, ponerle discreto como nos convenga. Tiene muchas cosas, pero lo más importante es darle el enfoque para analizar casos, ¿no? Donde haya datos y sean simples y lo podemos aplicar. Es una herramienta muy buena. Hay otras herramientas, obviamente, pero a veces el problema de las herramientas es que exigen cierta caracterización y cierta especialización y no tienen este espectro amplio de poder usarlo en muchas cosas. ¿Algún otro comentario? Bueno, profesora Yanino nos sigue alzado la mano si quiere seguir participando. Gracias. No, ahorita saco ratito, ahorita saco. Víctor. Richard, un tema muy interesante que la verdad es, yo lo estaba siguiendo, que de repente muchas veces nosotros cuando estamos en pregrado no tomamos mucho la importancia de lo que es la estadística, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista yo creo que a partir de ahora, si se puede, ¿no? Ya que estamos con el director acá que ha puesto en su cámara, el director de la escuela y la ingeniera Pamela también, que es del departamento, creo que debemos aprender, digamos, con un instructivo detalladamente, ¿no? Para empezar de algo en las aulas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Creo que al final tiene que salir un producto favorable para nosotros que somos de acá, ¿no? De la facultad, tú que eres egresado, de todos los colegas que se encuentran acá, ¿no? Y difundirlo, procesarlo y al mismo tiempo que se haga pues como una especie
del día a día, ¿no? Para las verdades, muchas veces descuidamos esa parte de lo que es el análisis de datos, ¿no? Y yo de seguro nos gustaría más adelante de repente, si es que en el transcurso hasta el día sábado no podamos compenetrar con el manejo adecuado de la herramienta, hacer un curso específicamente de eso, ¿no? Eso diría Richard. Gracias, Alberto. Colega, sí, yo concuerdo realmente con Alberto Alba y siempre he estado en esa línea, porque creo que la estadística para la investigación es importantísima. Esto lo hemos venido persiguiendo ya el año pasado, justamente había una coordinación, pero no sé realmente por qué no se ha llevado, ¿no? Las intenciones sí hubo, pero sí es algo que está pendiente, Beto, gracias por recordar de verdad, y ya con la nueva directora del departamento se estará haciendo las coordinaciones y con el apoyo, lógicamente, de los colegas, ¿no? Eso es. Ahora, con respecto a esta herramienta, Richard, no sé si tú viste el ACL, que es un lenguaje de consulta de auditoría, es muy parecido, pero sin embargo, la ventaja que tenemos acá es que, uno, que es gratuito, y tú sabes que este software de análisis de datos es carísimo, y la capacitación también. Yo recuerdo que este software cuando estaba en una entidad financiera creo que fue el 2005 o 2006 que compramos la licencia, y solo para una concurrencia costaba $500 sin IGB, solo una persona podía utilizar. Y la capacitación básica, estaba bordeando los $700, y era un sábado y medio, domingo. Lo que estás presentando es una herramienta que sí apoya muchísimo en el análisis de datos, y la ventaja, como te digo, es que es fácil y está disponible, ¿no? O sea, el tema es entrar en este tema y empezar a analizar, a rebuscar uno mismo, ¿no? Pero está bien. Gracias, muy bien, Richard. Gracias, Carlos. Y gracias. Richard, un comentario. Adelante, Miguel. Colega, buenas noches. Lo que dijo Enrique y lo que dijo Alberto, a veces nos quedamos en las intenciones, ¿no? Y la verdad es que han pasado más de 10, 12, 15 años y nunca se tomó una decisión de tener un instrumento donde esté escrito y diga, estos son los aplicativos que se aprobaron para este periodo de 5 años, por ejemplo. Entonces, aprovechando que está acá la ingeniera Pamela, creo que está como jefe de departamento, que salga del departamento un documento y que se eleve al consejo de facultad y que se apruebe, pues, ¿no? O sea, no vamos a esperar 10 años más para que otro egresado venga y nos muestre la tecnología. Así pues, quedó en intención. O sea, ¿cuándo vamos a aterrizar, no? Y bueno, ahora yo felicito el desprendimiento que tienes y que traes esta nueva tecnología. Yo también lo uso, pero no vamos a avanzar mientras no tengamos pues un documento que diga, estas son las herramientas que vamos a utilizar de primero al 10º ciclo. Se cambia la currícula, se seguirá usando, de repente vendrá otra mejor, pero que siga una línea de desarrollo, ¿no? Es un comentario y espero no molestar con el comentario, ¿no? Al respecto, si me permiten, yo podría discrepar, colega Miguel, con todo el respeto. Discrepo en qué sentido, ¿no? De que la idea es que debemos seguir una línea, eso es correcto, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no podemos nosotros cerrarnos a un aplicativo. Ese es el tema. O sea, nosotros estamos a nivel universitario y una carrera de ingeniería. O sea, no podemos cerrarnos a un aplicativo. Lo que sí, se tienen que aplicar estas estrategias con herramientas que permitan el análisis de datos, pero no, más aún con documento, sesgar a un aplicativo. O sea, eso ya es más técnico. Ajá, ese es mi punto de vista, ¿no? Con todo el respeto, de verdad, colega. Espero no incomodarte. Gracias. Gracias. Han sido importantes
sus comentarios, pero les doy una idea. Cuando yo fui a hacer una formación pequeña en España, me fui precisamente a hacer una formación pequeña porque una empresa me mandó a formarme en ciencia de datos. Y la herramienta en la que me prepararon fue en R, una herramienta que se programa. O sea, uno tiene que aprender a programar para usarlo bien, la herramienta. Y cuando yo fui allá a esa empresa, a Madison, esta empresa trabajaba en coordinación con la Universidad de Valladolid y con la Universidad de Múnich, de Alemania. Y el tutor que tenía la empresa para encargarse de nuevas herramientas y de aplicar nuevas técnicas estadísticas era también un alemán de la Universidad de Múnich. Entonces, como las empresas europeas siempre tratan de hacer que el conocimiento se capitalice mejor en cada empresa, o sea, tienen ese enfoque. Lo que hicieron ellos cuando yo llegué allá, me fui y me hablaron de las herramientas que ellos usaban. No usaban el tablero y no lo usan hasta ahora. Usan ellos para hacer sus análisis, para hacer ciencia de datos, R y Python, son lenguajes de programación. Ahora, en la Universidad de Valladolid, como siempre me gusta ser curioso y me gusta ir a las universidades, acá en el Perú he ido a 5 universidades, ¿no? En 5 y en 3 hemos hecho capacitaciones. Ahora, en España me fui a la Universidad de Valladolid porque me invitaron y en la empresa hice un pequeño curso de NetLogo, por simulación científica, ¿no? Me preguntaron qué sabía, si podía aportar algo y les llevé simulación científica. NetLogo no lo sabía. La herramienta. Obviamente que las técnicas estadísticas y las técnicas de simulación lo sabían muchísimo mejor que yo. En esa universidad tienen un círculo de investigación, tienen un centro de investigación y su centro de investigación se llama Centro de Simulación Basado en Agentes Autónomos. A nivel de Europa, creo que es el segundo centro de investigación donde mejores propuestas se hacen para desarrollar proyectos con agentes autónomos. Hacen simulación avanzadísima en esa universidad. Tú vas a esa universidad y todos los sábados se reúnen los investigadores. Se reúnen ahí los que hacen los investigadores puros, los que se dedican a recopilar datos, a hacer los análisis estadísticos y a sacar los papers, publicar. Los otros investigadores que están en un campo intermedio, los que hacen innovación, los que saben un poco de programación y un poco de cómo llevar las propuestas a las empresas. Y trabajan de manera muy coordinada. Incluso tienen sus cafés, ¿no? Yo recuerdo que un fin de semana me fui ahí, como era extranjero, y me fui a conversar y ahí ellos se ponen a hablar estrictamente de los temas que están proponiendo, de las novedades, de las cosas que tienen. Y yo recuerdo muy bien un ejemplo que me hicieron, porque yo me fui y les pregunté, les dije, bueno, para mí todo es esto nuevo y me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la diferencia entre la estadística clásica, la que hay, la que yo también considero que conozco un poco, y la ciencia de datos y el Big Data, que tienen una intersección y que están muy involucrados en las carreras de ingeniería de sistemas? Entonces recuerdo que me contestaron, era un bioinformático, me contestó con un chiste, ¿no? Me dijo él, mira, te voy a hacer la diferencia entre el informático y estadístico clásico y el científico de datos. Me dijo, el estadístico informático clásico, porque en España las carreras de informática están muy vinculadas a estadística, me dijo, un informático estadístico es aquel que se va por una pista de Estados Unidos, por una interestatal. Él lo había aprendido ese chiste en Estados Unidos, porque habían hecho ahí su doctorado en Estados Unidos. Se va en la autopista y es capaz de manejar solamente mirando el retrovisor.
Le dice, yo manejo 100 kilómetros en la interestatal solamente manejando el retrovisor de mi carro. Y el otro, y le pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo haces eso? O sea, sin mirar al frente. Y le dice, simplemente miro los espejos de mi retrovisor y miro la línea blanca que delimita la carretera. Y mirando esa línea blanca yo recorro cientos de kilómetros sin necesidad de mirar al frente. Entonces le dice, el estadista clásico y el informático clásico es así. Todos sus modelos, todas sus proyecciones, todo su análisis de datos lo hace en función a datos históricos, a generar análisis de historiales. De la parte estadística, las regresiones, ¿no? Modelos regresionales. Y de la parte informática, pues los datos históricos. O sea, miras aquello que es retrospectivo. Y claro, si manejas un carro solamente mirando el retrovisor, estás mirando hacia atrás, estás mirando la línea blanca para no salir. Como son autopistas, obviamente que son de un solo sentido. Y le dice, ¿y cuál es la diferencia de un científico de datos? Ah, el científico de datos, pues conduce tomando café sin mirar a ningún lado ni mirar el retrovisor. ¿Por qué? Porque está tomando datos de sus sensores, posicionamiento global, GPS, está mirando está prediciendo la incertidumbre en tiempo real de desviarse el carro o no, de los objetos, del clima, con sensores, o sea, involucra todas las fuentes de datos y todos los modelos. Entonces, como carrera y ustedes como docentes, tienen que enfocarse a innovar. Más que la herramienta, en eso sí estoy de acuerdo, es en tener una guía, un plan donde puedan tener la secuencia de los conocimientos que necesitan para innovar y ahí ir adjuntando las herramientas. De hecho, que las herramientas son muy importantes y tienen su periodo de tiempo. O sea, pueden usar, por ejemplo, el Tableau y a la vez ir viendo si hay otra herramienta más apropiada. Es el trabajo del investigador, ¿no? Ir mirando herramientas y si hay una más apropiada, pues damos un periodo de tiempo para reemplazar una nueva herramienta. Pero de hecho que las herramientas, pues, sí se deben ver un poco a largo plazo, porque por sí mismas las herramientas van innovando. O sea, de hecho que el Tableau Public en las otras versiones le incluirán otras cosas. Entonces, mi recomendación es que ustedes busquen herramientas que agrupen 3 ámbitos interesantes. Uno, el enfoque de computación en la nube, es uno. 2, Big Data. 3, inteligencia artificial. O sea, los que agrupan esas 3 ramas, esos 3 ámbitos, son las herramientas del futuro. Las otras herramientas, de hecho que todas las herramientas están aspirando a eso, pero algunas integran mejor esos 3 ámbitos, ¿no? El Tableau, por ejemplo, integra más o menos. Hay otras herramientas que también integran, ¿no? Que son un poquito más avanzadas, especializadas, que también integran eso. O sea, herramientas hay un montón. Pero hay que ir apuntando hacia eso. Porque incluso, por ejemplo, si quisiéramos orientar al campo del software, pues está sufriendo una transformación tremenda, ¿no? Una transformación tremenda tanto para los que desarrollan software como para los que gestionan software y para los que evalúan requerimientos previos para automatizar procesos. La virtualización, por ejemplo, es enorme. O sea, dentro de 5 o 6 años, pues la base del conocimiento para el desarrollo del software son aquellos que manejen todo el conocimiento virtualizado en productos como Google, Amazon o cualquier otro. O sea, se van a reducir a pequeñas islas de conocimiento. Entonces hay que apuntar hacia eso. Ya no es como los años 2000, 2005, 2010, que las visiones eran otras y teníamos que hacer otras cosas. Entonces hay muchas cosas que se necesita trabajar y reorientar, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que nos hemos pasado muchos minutos. Si alguien quisiera dar las palabras finales ya para cerrar. Buenas noches, Richard. Yo, de verdad, cuando es interesante el tema, no nos damos cuenta de la verdad.
yo quería pedirles disculpas a todos por el día de ayer, no pude asistir y dar las gracias, y de verdad que me alegra que los colegas estén participando, ¿no? En un curso que realmente esto es ¿no? Con estos cambios, pues nos ha movido un poquito y hemos visto que es muy, muy necesario. Estamos a puertas de empezar un ciclo, pero yo creo que con estas pautas y estas herramientas, este curso nos va a ayudar bastante, ¿no? Y más aún que somos un área que maneja, sabe lidiar más con la tecnología que de repente otras áreas, ¿no? Otras profesiones, otras carreras. La verdad que es muy interesante, hay muchísimas herramientas y sí, no es necesario solamente coger una herramienta, vamos a ver que hay diversidad de herramientas y lo importante es tener una visión holística y poder utilizar, darnos cuenta de cuáles de las herramientas va a cumplir con lo que uno percibe, con el objetivo y con lo que de repente tengamos la capacidad de vislumbrar o ver lo que se avisora, ¿no? Nuestra carrera en ingeniería de sistemas maneja esa visión holística que estamos viendo que es muy importante hoy en día. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se manejan las políticas completamente desarticuladas, ¿no? Y eso repercute en todos los ámbitos en nuestro país, en todo el accionar humano, ¿no? Entonces, lo importante es ir conociendo y ver cuál de ellas vamos o deberíamos de aplicar, ¿no? Y, bueno, pues adaptarnos a lo que viene y los cambios que va a venir, que como tú dices, en diferentes áreas, en diferentes aspectos, esto es un cambio muy brusco, ¿no? Pero creo que vamos a tener la capacidad de poder afrontar, ¿no? Yo te agradezco realmente tu tiempo, el tiempo también de los colegas, y bueno, aprovecharlo pues hasta el día sábado. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera Pamela. Gracias por sus palabras. Entonces, hasta el día de mañana queda pendiente que les envíe el temario para poder tenerlo más organizado el curso. Y si pueden ir ya usando la herramienta, sería excelente si ponemos ejemplo para poder usarlo en el autoinstructivo que vamos a hacer. Y de mañana empezamos a hacer el autoinstructivo y volvemos a la parte pedagógica, que es la razón del curso, ¿no? Ir viendo qué cosas hacer o qué cosas usar y qué estrategias ir adoptando para enseñar mejor en el entorno virtual, porque esa es la razón del curso. El Tablet Public solamente es una parte de usarlo y llevarlo al aula virtual y al aprendizaje colaborativo. Entonces, que tengan muy buenas noches y hasta el día de mañana. Gracias, colegas. Gracias, hasta luego. Gracias, Richard. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego, hasta mañana, Richard. Chao, colegas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Richard. Buenas noches. Gracias, Cristian.